Andrés Hernández. Vamos a empezar con la parábola. El punto 1 dice: con la herramienta apuntador arrastra el punto F de tal manera que el foco se aleje del vértice B, V. ¿Qué sucede con la parábola? Describe la forma de la parábola al alejar el foco. Entonces tomamos esta opción, cogemos F y lo alejamos del vértice que sería el foco, y la parábola se alarga con respecto al eje X. Entonces el punto 2, pues nos devolvemos. El punto 2 dice: mide la distancia entre Q y P. Acá ponemos la opción distancia y longitud entre Q y P, lo que es igual a 2.03, y la distancia entre P y F y es igual a 2.06. Entonces, ¿cómo son estas distancias? Pues estas distancias acá son completamente iguales. Entonces nos regresamos para hacer el punto 3, que dice: mueva al punto P. Lo hacemos con el cursor. Mueva al punto P. Y ¿qué sucede con las distancias Q a P y F a P? Entonces, si las medimos como la anterior, vamos a dar cuenta que estas distancias, la distancia aumenta, pero las longitudes de las dos distancias son iguales. Entonces, así terminaríamos la parábola. Bueno, sigue la elipsis. Entonces, la elipsis, el primer punto dice: arrastra el punto F de tal manera que los focos F y F rayita se acerquen a los vértices A y A rayita respectivamente. ¿Qué sucede con la elipsis? Describe la forma de la elipsis al acercar los vértices, al acercar los focos de los vértices. Entonces ponemos la opción cursor y a F lo acercamos a A. Entonces ahí vemos que la parábola se alarga con respecto al eje X. Entonces pues ya sería el primero. Nos devolvemos para hacer el punto 2, que dice: trace los segmentos FM y F rayita M. Luego sume estas medidas y arrastre el punto M. ¿Qué sucede con esta suma? Entonces ahí la suma nos dio 5.04, y entonces ahora nos devolvemos para mover el punto M. A ver qué sucede. Entonces acá movemos el punto M por la circunferencia y medimos las distancias. .68 y 3.36, y esa distancia nos va a medir lo mismo que el anterior, así hayamos movido el punto M. Entonces así acabamos con la elipsis y vamos a la circunferencia. Bueno, la circunferencia lo único que nos piden es: tome la medida de C a P. Entonces ya con la distancia longitud tomamos de C a P, y eso sabemos que entonces es el radio, y mueva al punto P para ver qué sucede con esta distancia. Entonces, si movemos el punto P, pues sobre la misma circunferencia la distancia va a permanecer igual, porque es el radio y el radio es igual en todas las partes de la circunferencia. Pero digamos, si lo alejamos o lo acercamos, pues si lo alejamos, la distancia aumentaría, el radio aumentaría, y si lo acercamos, el radio disminuiría. Y por último vamos con la hipérbole, que es lo primero que nos pide es: arrastre el punto F, que acá vamos a hacer el F2, y qué sucede con el lugar geométrico cuando se acerca a la circunferencia. Entonces primero lo vamos a acercar a la circunferencia, acá lo acercamos. Entonces vemos como el lugar geométrico, cuando acercamos F2 cuando acercamos F2 a la circunferencia, el lugar geométrico se vuelve
más pequeño. La pregunta 2 nos dice que hagamos lo contrario, arrastre el punto F y qué sucede con el lugar con el lugar geométrico cuando se aleja la circunferencia. Entonces, si lo alejamos, vemos que el lugar geométrico se vuelve más grande. O sea, sería todo lo contrario al primer punto. Acá lo devolvemos. Y entonces sería, trace los segmentos F1, M, acá lo trazamos, y MF2. Y tome sus medidas. Entonces, al tomar sus medidas, nos pide que hagamos una resta entre ellas. Acá la resta nos dio 2,82 y nos pide que movamos el punto M a ver qué pasa con la resta. Entonces nos devolvemos y si movemos el punto M, vamos a ver que acá se miden, vamos a medir las distancias a ver qué pasa, 3,12 y 5,95, y si hacemos esa respectiva resta nos va a dar lo mismo que en la primera instancia. Entonces eso es todo, muchas gracias.